que me acompañen en sus Biblias en Juan capítulo 3. Juan capítulo 3. Vamos a continuar con el estudio del Evangelio de Juan. Hoy comenzamos con el capítulo 3, capítulo donde se encuentra posiblemente el versículo más conocido a nivel mundial, que es Juan 3:16. No vamos a llegar hasta ese versículo hoy, Dios mediante, la próxima vez sí. Pero vamos a ver aquí la entrevista de aquel hombre que llegó de noche a Jesús, que se llamaba Nicodemo. Ustedes pueden ver en sus Biblias el título, Jesús y Nicodemo. Pero antes de eso yo quisiera contarles sobre una historia. Y no sé si ustedes han escuchado la frase volver a nacer. ¿Han escuchado esa frase? Volver a nacer. Hay personas que han estado en una situación muy problemática, quizás un accidente, quizás ha sido un trasplante de órganos donde era terminal la situación, el estado de esa persona y llegó el trasplante, pudieron trasplantarlo y volvió a vivir, volvió a nacer. Pero quisiera contarles la historia de un hombre que se llamaba Ignacio. Este hombre Ignacio era alpinista, andinista. No sé cuántos de ustedes han escuchado la historia de Ignacio. Este hombre, en el año 2011, más exactamente en el mes de octubre de 2011, intentó escalar los montes de Himalaya. Y cuando se encontraba en esa expedición, llegando casi al límite, llegando casi a la cima del monte donde él estaba escalando, le ocurrió un episodio. Ese episodio él dijo que era un infarto. Él pensó que era un infarto, empezó a sentir un gran dolor en su pecho. Y él estaba pensando, no hay otra cosa que sea que un infarto, pero ¿cómo voy a hacer para poder volver, para poder bajar? Si estoy solo acá, ¿y cómo voy a hacer? Porque es un esfuerzo físico muy grande aún bajar del lugar donde él estaba, a 7.000 metros de altura. Entonces, allí donde faltaba el oxígeno, él con un infarto empezó a descender, llegó hasta el campamento, no le creyeron que era un infarto. Esto todos preguntaban, ¿cómo puede ser que tengas un infarto y estás caminando? Y él dijo, si no llego a la superficie, si no llego a tierra, voy a morir. Entonces este hombre empezó a descender hacia el campamento que estaba al pie del monte. Y cuando él descendía, él dijo que él estaba pensando en cómo iba a llegar hasta allí y empezó a hacer primero 30 pasos. Dijo, bueno, voy a hacer 30 pasos y parar para descansar. Pero no le alcanzó con eso, hizo 20 pasos y tampoco no podía llegar, se cansaba mucho con su infarto en su corazón. Y entonces él dijo que el ritmo que iba a tomar era 7 pasos. Él iba a hacer 7 pasos y descansar, 7 pasos y descansar, y así descendió. Y pudo ser llevado a un lugar para que le atiendan. Él entró en terapia intensiva y cuando él llegó al hospital, el que lo atendió, el médico, dijo, hay que llevarlo directamente para que lo operen, para colocarle un stent. ¿Qué quiero decir con esto? Este hombre llegó allí, fue atendido, pero luego, después de unos días, sufrió un ACV en el hospital. Y nadie daba ninguna esperanza para este hombre. Sin embargo, Dios le dio la oportunidad de vivir. Le dio la oportunidad de poder volver y de poder otra vez hacer lo que tanto le gustaba, que era escalar las montañas. Empezó a escalar nuevamente. Y la historia dice que este fue el hombre que nació 2 veces y murió 2 veces. ¿Han escuchado eso? Nació y murió 2 veces. ¿Por qué? Porque hace un par de años él definitivamente murió, a los 50 años, Ignacio. Pero se dice de él que nació, obviamente el día de su nacimiento, luego nació otra vez y murió allí en la montaña, pero nació nuevamente.
Y esto es lo que algunas personas dicen cuando ocurre una situación de esta magnitud en su vida. Volví a nacer. Volví a nacer. Y muchos de ellos lo que hacen es tener esa fecha donde ellos volvieron a la vida, por así decirlo, y lo festejan como si fuera un cumpleaños, un nuevo nacimiento. Ahora, la historia que vamos a ver hoy tiene que ver con un nuevo nacimiento, pero es mucho más que un nacimiento de otra vez volver a la vida en esta tierra. Es mucho más importante que un nacimiento físico, es un nacimiento espiritual. Entonces tenemos acá una historia de un nuevo nacimiento. Estamos un poco altos ahí. Me corro del micrófono, del parlante. Muchas gracias. Ahora sí. Espero que recuerden la historia de Ignacio. Bueno, la historia de Ignacio, interesante. Pero la historia que vamos a ver hoy es mucho más importante, hermanos. Es mucho más importante y mucho más relevante para nuestras vidas y para la vida de Nicodemo, que él pudo escuchar al Señor Jesús decirle: tienes que nacer de nuevo, tienes que nacer de nuevo. No era un nuevo nacimiento físico, era un nuevo nacimiento espiritual. Y este nacimiento era mucho más importante que cualquier segunda oportunidad que nosotros podamos tener en esta vida. Que nosotros podamos tener, por la misericordia de Dios, una nueva oportunidad después de un accidente, después de una grave enfermedad, después de ascender a un pico a 7.000 metros de altura. Es mucho más importante y relevante para nosotros que la historia de Ignacio, mi querido Ignacio. Ahora lo que vamos a ver hoy, vamos a leer el versículo 1 hasta el versículo 13. Vamos a estar mirando hoy. Y si ustedes me acompañan con la lectura, vamos a leer ahí. Dice: había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije: os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabes ni de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Respondió Nicodemo y le dijo: ¿Cómo puede hacerse esto? Respondió Jesús y le dijo: ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? De cierto te digo que lo que sabemos hablamos, y lo que hemos visto testificamos, y no recibís nuestro testimonio. Si os he dicho cosas terrenales, no creéis. ¿Cómo creeréis si os dijere las celestiales? Nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Y lo que vemos acá, como dije al principio, es esta historia de Nicodemo en esa entrevista con Jesús. Pero el título que vamos a ver hoy es la necesidad de un nuevo nacimiento. Si ustedes se fijaron, el versículo 7 dice: os es necesario nacer de nuevo. La gran necesidad de un nuevo nacimiento. La gran necesidad de un nuevo nacimiento. Ahora tenemos acá como primer punto, y vamos a ver dos cosas hoy. Vamos a ver dos cosas. Vamos a ver que el hombre no puede. El hombre no puede. Pero también vamos a ver que Dios puede. Dios puede con el hombre. Porque lo que vemos acá, y si ustedes se fijaron un poco cuando estuvimos leyendo, la palabra poder, puede, la vemos repetidas veces en estos versículos. De hecho, ocurre 6 veces
en los primeros 9 versículos que hemos leído. Y la idea es que cuando en estos versículos vemos la palabra poder o puede, y se refiere de un modo negativo, está hablando acerca de lo que el hombre no puede hacer. Pero cuando habla de un modo positivo, está hablando de lo que Dios puede hacer con respecto al nuevo nacimiento. Lo primero que vemos es entonces escuchen esto, lo que el mejor hombre no puede hacer. ¿Y por qué digo el mejor hombre? Digo el mejor hombre porque Nicodemo no era un hombre cualquiera. Nicodemo en su sociedad era una persona de un alto nivel moral. Nicodemo era un religioso, era un maestro, como dijo el Señor, ¿eres tú maestro de Israel? Era un líder en Israel. Era una persona que si nosotros la pudiéramos conocer y hubiéramos estado en ese lugar, en ese momento, y miraríamos el testimonio de Nicodemo tratando de ganar el cielo y de ser salvo, nosotros diríamos que estaba cerca de lograrlo religiosamente hablando. Estaba cerca de lograrlo religiosamente hablando. Si bien nosotros sabemos que por la religión no podemos agradar a Dios. Por la religión no podemos ser salvos. Pero si nosotros mirábamos el testimonio de este hombre, diríamos, wow, está muy cerca. Está muy cerca. Pero de repente el Señor le dice, no puedes. Tú no puedes. No puedes entrar al reino de Dios. No puedes ver el reino de Dios, le dijo. Tenemos acá entonces a Nicodemo y como dice el versículo 1, había un hombre de los fariseos. Un comentarista dijo así acerca de Nicodemo. Era sin duda un hombre que amaba las Escrituras porque era un fariseo. Creía en el mensaje de los profetas del Antiguo Testamento y actuaba en esta ocasión a causa de lo que le había sido revelado por la palabra de Dios. Él estaba convencido que lo que la palabra de Dios decía era verdad. Y él estaba buscando cuál era la verdad del Señor Jesucristo. Entonces se acercó a Jesús, un religioso, un fariseo, un líder en Israel, un maestro. Y se acercó con algunas preguntas. Para los fariseos, el objetivo de toda su religión y de su práctica piadosa era alcanzar la justificación delante de Dios y poder agradar a Dios en todo lo que ellos pudieran hacer en su vida cotidiana. Es algo parecido a lo que algunos religiosos de este tiempo hacen, ¿no? Tratan de hacer todo lo mejor para agradar a Dios. Pero sin embargo sabemos nosotros que por más que podamos e intentemos, no podemos hacerlo, no podemos agradar a Dios con nuestra propia fuerza. El versículo 2, fíjense lo que dice el versículo 2. Este vino a Jesús de noche. Vino Jesús de noche. Es interesante porque cuando vemos algunos encuentros de personas, cuando se acercaban a Jesús, la mayoría de las veces venían a Él de día. Cuando había personas que venían para ser sanadas, venían de día. Cuando había personas que querían verle, como aquellos griegos que se acercaron y querían ver a Jesús, era de día. Sin embargo, vemos que Nicodemo se acercó de noche. Algunos piensan, yo esto lo escuché cuando era joven, cuando era adolescente, ya escuchaba acerca de Nicodemo, de que él se acercó de noche porque tenía temor de que sus correligionarios, aquellos que eran judíos también y religiosos, los fariseos, muchos de ellos no estaban de acuerdo con Jesús. Entonces, si ellos le veían que estaba con Jesús y que quería hablar con Jesús, entonces lo iban a quitar, lo iban a sacar de su lugar preeminente que él tenía entre los fariseos. Pero también podemos pensar que este hombre se acercó a Jesús de noche porque era el momento donde Jesús podía tener una charla extensa con él, donde Jesús podía disponer de tiempo, porque durante el día Jesús estaba de acá para allá, sanando personas, predicando el Evangelio, estaba haciendo un montón de cosas, enseñándole a sus discípulos, y durante el día era muy difícil, quizás imposible, que este encuentro se hubiera dado. Entonces Nicodemo pensó, qué mejor momento para ir a él de noche y poder tener una charla seria y extensa para quitar todas mis dudas. Entonces lo vemos allí a Nicodemo, y Nicodemo empieza la conversación. Es interesante porque no es Jesús que le dice, ¿sí? ¿Qué necesitas, Nicodemo?
¿Qué necesitas? ¿Qué querés saber? Sino que Nicodemo es el que comienza la conversación y lo comienza con un cumplido para el Señor. Fíjense lo que dice el versículo 2. Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro. Pero no vemos acá que Jesús le aplauda, no vemos que Jesús le diga, qué bien, qué bueno que lo has reconocido, Nicodemo. No vamos a ver nada de eso ahí. Lo que vemos acá es que Nicodemo dijo, sabemos que has venido de Dios como maestro. Él estaba hablando también por algunos que también estaban pensando lo mismo que Nicodemo. ¿No será este el Cristo? ¿No será este aquel profeta que estaba profetizado en el Antiguo Testamento? Seguramente entre los judíos y aún entre los religiosos estaba esta pregunta latente. Mayormente por las obras, las señales que habían visto de Jesús en Jerusalén en la fiesta de la Pascua. Lo vimos creo que la semana pasada. Entonces ellos estaban expectantes y esperando al Mesías. Y entonces él le dijo, sabemos que has venido de Dios como maestro, un cumplido. Él estaba quizás representando o hablando por sí mismo, pero también hablando por un grupo de personas. Quizás también por la corriente popular que se estaba ya hablando allí, en Jerusalén, en Galilea. ¿Este no será el Cristo? Y entonces Nicodemo dijo, bueno, voy a ser el representante de toda esta gente para preguntarle, hacerle preguntas y llegar a una conclusión. Sin embargo, versículo 3, Jesús va directo al grano. Él no le dice, bueno, a ver qué pregunta querés que yo te conteste, ya que veo que venís con una intención de recibir sabiduría, de recibir unas respuestas a las preguntas que tenés, sino que él va al grano y le demuestra cuál es su primera necesidad, que él tiene que resolver antes. Tiene que resolverlo antes. Versículo 3. Respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Jesús le dijo, mira Nicodemo, yo sé que sos un religioso, pero antes de cualquier cosa, lo que vos tenés que hacer es nacer de nuevo. Tenés que nacer de nuevo. Porque toda la religión que estás teniendo y que los que están de acuerdo con vos también, que estás representando, están teniendo, no sirve para entrar en el reino de Dios. No sirve. Dice, si no nacés de nuevo, no puede ver el reino de Dios. Y seguramente Nicodemo, una de las cosas que él anhelaba era poder ver el reino de Dios, como cualquier judío en aquel tiempo. Quizás como cualquier judío en este tiempo. Ellos quisieran ver el reino de Dios, quisieran participar del reino de Dios. De hecho, piensan que van a participar y ver el reino de Dios porque son descendientes de Abraham, porque son israelitas de nacimiento. Entonces, el Señor le dice, antes de eso, tenés que resolver algo muy importante. Nicodemo, el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. La imposibilidad de ver el reino de Dios con sus propios ojos lo llevó a una necesidad ineludible que era nacer de nuevo. Entonces acá Nicodemo empezó a pensar de qué estaba hablando Jesús. ¿De qué estaba hablando con esto de nacer de nuevo? Estaba hablando quizás de lo que vimos al principio de la historia de este andinista, de Ignacio. Tengo que pasar una situación traumática para poder superarla y entonces voy a decir, nací de nuevo, volví a la vida. ¿De qué está hablando Jesús? Ahora, Jesús lo que le dijo aquí es que echaba por tierra completamente que el hecho de haber nacido en la familia de Abraham, el hecho de ser descendiente directo de Abraham, eso no le significaba a él poder entrar en el reino de Dios. Lo cual nosotros sabemos hoy en día también, que el hecho de participar o de pertenecer a una familia cristiana, o de ser hijo de padres cristianos, o de ser padres de hijos cristianos, eso no nos asegura el cielo. No nos asegura poder ver el reino de Dios ni participar de él. Lo único que nos asegura eso es, ¿qué cosa?
nacer de nuevo, nacer de nuevo. El versículo 5, otra vez vemos acá a Jesús diciéndole, no puedes, no puedes. La primera le dijo, el que no naciere de nuevo, versículo 3, no puede ver el reino de Dios. Pero el versículo 5 dice, respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu, no puede entrar en el reino de Dios. Acá Jesús no solamente le dice que no puede ver el reino si no nace de nuevo, sino que no puede, ¿qué? No puede entrar al reino. Me acuerdo la historia de Moisés cuando leía esto. Moisés tenía una orden. La orden era que tenía que hablarle a la roca para que la roca dé agua para el pueblo. Eso fue la segunda vez. En la primera vez él golpeó la roca por mandato de Dios y la roca dio agua. En la segunda ocasión Dios le dijo, tenés que hablarle a la roca. Y entonces él lo que hizo fue golpear nuevamente la roca y la roca dio agua, pero Dios se enojó con Moisés y le dijo, no vas a entrar a la tierra prometida, no vas a entrar. Pero luego vemos que en Deuteronomio capítulo 34, versículo 1, cuando Moisés va a morir, en esa ocasión, Dios le permite, ¿qué cosa? Le permite ver la tierra prometida, desde el monte de Nebo, desde la cima del monte, hoy estamos con los montes, ¿no? De la cima del monte Nebo, él pudo apreciar gran parte de la tierra prometida, él pudo ver la tierra, pero él no pudo entrar en la tierra. Ahora sabemos que en el futuro Moisés va a formar parte también del reino de Dios. Él va a poder ver y va a poder entrar en el reino de Dios. Pero ¿qué pasó con Nicodemo? Nicodemo, si no nacía de nuevo, no iba a poder ni ver ni entrar. Iba a quedar a la puerta. Pero no simplemente iba a quedar en la puerta, sino que iba a ir a otro lugar, que es el infierno eterno. Y era una situación muy complicada. El Señor le dijo, no puedes ver y no puedes entrar si no naces de nuevo. Y eso seguramente había caído como un balde de agua fría en Nicodemo, que él estaba pensando que con su religión, con guardar la ley al pie de la letra, él podía entrar en el reino de Dios. Ahora, ¿qué quiere decir el Señor con nacer del agua y del Espíritu? Acá hay un poco de doctrina, ¿no? Él le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Entendemos que la segunda frase, nacer del Espíritu, está hablando del nuevo nacimiento. Pero ¿qué significa naciere del agua? Bueno, acá hay algunas posibilidades. Algunos dicen que cuando Jesús se refería al agua, estaba hablando acerca del bautismo. Entonces, si nacés del agua, sos bautizado, y nacés del Espíritu, o sea, tenés un nuevo nacimiento espiritual, entonces ahí vas a poder entrar en el reino de Dios. Pero la Escritura no enseña eso en ningún lado. La Escritura ni en el Antiguo Testamento ni en el Nuevo Testamento habla acerca de que el bautismo es una de las cosas que nos puede llevar, o la cosa que nos puede llevar a la salvación. No lo vemos eso. Entonces podemos descartar esa opción. Algunos dicen que cuando el Señor está hablando acerca del agua y del Espíritu, el agua tiene que ver con el primer nacimiento, el nacimiento físico. ¿Por qué? Porque nosotros venimos a este mundo, ¿dónde? En una bolsa llena de agua, ¿no? Y ahí nacen los bebés. Ahora, esto es un poco mejor que la primera opción, pero realmente no se está indicando el punto que está queriendo decir el Señor acá. Quizás estas últimas dos opciones sean las más correctas de interpretación, porque algunos piensan que cuando el Señor dice de agua y del Espíritu, está hablando de agua como la palabra de Dios. La palabra de Dios en varias ocasiones en la Escritura, en el Nuevo Testamento, se representa o es representada por el agua que nos purifica, el agua que tiene ese lavamiento para la regeneración de las personas. Efesios capítulo 5, versículo 26, si después quieren buscarlo. Y algunos han pensado que el agua aquí significa el mismo Espíritu Santo, por las palabras que en Juan capítulo 7 el Señor dijo que de su interior correrán ríos de agua viva.
y entonces está hablando ahí del Espíritu Santo. Probablemente estas dos opciones son las más correctas. ¿Por qué? Porque tanto la palabra de Dios como el Espíritu Santo de Dios son los que convencen a las personas de que son pecadores y también son aquellas que nos pueden llevar a la fe. En Romanos capítulo 10, versículo 17 dice que la fe es por el oír, pero el oír por la palabra de Dios. Entonces acá tenemos quizás esa combinación. El que es nacido del agua y del Espíritu. El que es nacido por la palabra y por el Espíritu de Dios. Pero si no has nacido de vuelta, no has nacido de nuevo, no has nacido de lo alto, le dice, no podés ver y no podés entrar al reino de Dios. Esta doctrina del nuevo nacimiento se ve vez tras vez en el Nuevo Testamento, aunque quizás nosotros no estamos habituados a verlo allí. Pero tanto Primera de Pedro nos habla acerca del nuevo nacimiento, de que hemos sido renacidos, de que hemos sido nacidos de una semilla, de una simiente incorruptible. Tito nos habla del lavamiento de la regeneración. Romano nos habla acerca de morir con Cristo y resucitar en Él. En 2 de Corintios nos habla acerca de que somos nuevas criaturas, y en Gálatas nos habla acerca de que somos una nueva creación. Por lo cual, esta doctrina del nuevo nacimiento lo vemos tras vez en el Nuevo Testamento. Nosotros lo llamamos la salvación. Nosotros lo llamamos la justificación. Nosotros lo llamamos que hemos creído y hemos sido justificados por la fe. Pero la doctrina es la misma. La intención y la idea es la misma. Nacer de nuevo, nacer del Espíritu. Y ahora vamos a ver lo que ocurre con Nicodemo, porque vamos a entrar al segundo punto. Pero primero quisiera ver aquí versículos 6 al 8. Dice, lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu, nuevo nacimiento, nacimiento espiritual. El Señor le dijo en versículo 6, hay dos nacimientos, dos, no como Ignacio, hay dos nacimientos. Uno es físico, el otro no tiene nada que ver con el nacimiento físico, es un nacimiento espiritual. Hay una gran diferencia. Nicodemo había nacido físicamente hacía muchos años ya, era un anciano quizás, pero ahora él tenía que nacer de nuevo, ahora iba a ser un niño espiritual, iba a ser, como dicen algunos de las cartas en el Nuevo Testamento, os di a beber leche y no vianda, aquellos bebés espirituales, ¿no? Que son nacidos de nuevo, pero lo que vemos también, en versículo 8 dice, el viento sopla de donde quiere y oye su sonido. El Señor ilustró esta gran verdad con cosas de la naturaleza como Él solía hacer en sus mensajes, en sus sermones. Lo utilizó muchas veces, estas ilustraciones. Y lo que Él tomó acá es el viento. ¿Por qué? Porque el viento es algo que nosotros no vemos. Así como el nuevo nacimiento, nosotros no lo vemos porque es un nacimiento espiritual. Yo no veo que cada uno de los que han nacido de nuevo acá, veo su espíritu vivo que tiene comunión con Dios. No lo veo. Pero lo que sí vemos es el efecto de ese nuevo nacimiento. Así como nosotros no vemos el viento, pero ¿qué es lo que vemos? Su efecto. Vemos lo que el viento hace cuando es aplicado sobre algún árbol, sobre alguna superficie o algún elemento. Vemos que el viento no lo vemos, pero vemos la consecuencia del viento, el efecto del viento. Y esto es cierto porque quizás el Señor le estaba diciendo a Nicodemo acá, no necesitas entender todo lo que significa el nuevo nacimiento antes de nacer de nuevo. Eso lo vas a ir entendiendo al correr de los años. Pero sí necesitas saber que es necesario que nazcas de vuelta. Es necesario. Pero también nos muestra que aquel que es nacido de nuevo debe manifestar ese nuevo nacimiento.
Así como el viento manifiesta que está haciendo su trabajo, nosotros también, si hemos nacido de vuelta, debemos mostrar que hemos nacido de vuelta. Ahora lo segundo que vemos es lo que Dios puede hacer con el hombre. ¿Se acuerdan que dijimos lo que el hombre no puede hacer? El mejor hombre no puede hacer. El mejor hombre no puede dos cosas: ver el reino de Dios y entrar en el reino de Dios. No puede, si no nace de nuevo. Entonces ahora, ¿qué es lo que Dios puede hacer para solucionar ese gran problema? Porque acá tenemos un hombre religioso que tenía una gran necesidad de saber si él podía entrar en el reino de Dios, si él podía ser salvo. Y lo que vamos a ver en algunos versículos salteados, el versículo 4, lo primero que vemos ahí, las palabras de Nicodemo. Cada vez que vemos lo que Dios puede hacer, son palabras o preguntas de Nicodemo. Fíjense versículo 2. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que ha venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Nicodemo le dijo: seguramente tú has sido enviado por Dios, porque nadie puede hacer las señales que tú haces si no está Dios con él. Él tenía una teología, que no es una teología, por lo que él dijo, 100% verídica o veraz o completa, porque sabemos que va a haber en un futuro, cuando venga el anticristo, va a haber profetas falsos que van a poder hacer señales también, pero en cierta manera lo que él dijo era verdad. Lo que él dijo era verdad, porque él dijo: si no está Dios con él, él no puede hacer estos milagros. Él estaba empezando a creer en que Cristo era de Dios. No todavía que Cristo era Dios mismo, el Hijo de Dios, pero sí que tenía un indicio de las señales que Cristo había hecho. Él dijo: empecemos a pensar, porque este es enviado de Dios. El dedo de Dios se ha manifestado en Cristo, en Jesús. Entonces tenemos acá lo que él podía ver primero, lo que él podía ver. Y él dijo: nadie puede hacer esto, solamente Dios lo puede hacer. Él estaba empezando a entender un poco quién tenía delante de sus ojos. Ahora, el versículo 4, el segundo puede, versículo 4. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Acá vemos la palabra puede dos veces. La palabra puede siempre es la misma, utilizada acá. Es la palabra dinamis o dinamai en griego, donde nosotros podemos pensar la palabra dínamo o la palabra dinamita, que tiene más entendimiento con el tema de poder, de potencia, y siempre está relacionado acá con Dios. Pero dice: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? Esa era la gran pregunta, la primera pregunta que tenía Nicodemo, cuando el Señor le dijo: necesitas nacer de nuevo. ¿Cómo puede ser? Yo ya soy viejo, yo ya he vivido, he tenido mis años de religión, he vivido toda mi vida de esta forma, soy fariseo desde que me acuerdo. ¿Cómo puedo yo volver otra vez a cero y nacer de nuevo? ¿Cómo puedo hacer eso? Y saben que hay muchas personas que desisten de esta idea del nuevo nacimiento. ¿Por qué? Porque no quieren desprenderse de su antigua vida, de su viejo nacimiento. No quieren volver atrás, no quieren dejar su vida. Ya he vivido mucho, tengo mis costumbres, tengo mis hábitos, tengo mi religión. Y entonces, si vos me decís que yo tengo que nacer de nuevo, empiezo de cero. ¿Cómo puede un hombre viejo nacer de nuevo? Pero saben que yo no tengo algunas cosas acá. Nunca debería ser demasiado tarde para nacer de nuevo. Nunca. Nunca debería ser demasiado tarde para aspirar a ver el reino de Dios. Nunca debería ser demasiado tarde para eso. Nunca debería ser demasiado tarde para dejar el viejo nacimiento y sus costumbres atrás. Y nunca debería ser demasiado tarde para tratar de evitar el infierno por toda la eternidad. Nunca debería ser demasiado tarde.
Por lo cual Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre viejo nacer de nuevo? No te preocupes, Nicodemo. No importa cuántos años tengas, no importa qué has hecho en el pasado, pero necesitas nacer de nuevo. No importa si perdés toda tu reputación, todo lo que vos creías antes, no importa. Lo realmente importante es que nazca de nuevo, porque si no, no vas a entrar al reino de los cielos, no vas a entrar al reino de Dios, pero vas a ir al infierno. No le dijo eso, pero es obviamente lo que nosotros entendemos, ¿cierto? Ahora, por último, en versículo 9 tenemos el último, ¿cómo puede? Respondió Nicodemo y le dijo, ¿cómo puede hacerse esto? Era un hombre que estaba realmente buscando las respuestas para poder ser salvo. Era un hombre que estaba con muchos deseos de tener una tranquilidad, de poder decir, voy a entrar, voy a ser salvo, no voy a ir al infierno de fuego. Y entonces él le dijo, ¿cómo puede hacerse esto? ¿Cómo puede? Ahora, la respuesta es quizás una respuesta doble, porque lo primero que vemos acá es que en realidad no puede hacerse, no puede hacerse. Acá él le preguntó, ¿cómo puede hacerse esto? La idea de hacerse significa que alguien puede hacer algo. Nicodemo quería hacer algo para nacer de nuevo, muy probablemente. Pero nosotros no podemos hacer nada para nacer de nuevo. Y ustedes dirán, ¿cómo? Entonces, ¿quién va a nacer de nuevo? ¿Quién va a ser salvo? ¿Quién puede ser salvo? Pero la idea acá es que nosotros no podemos hacer nada para nacer de nuevo, pero sí Dios puede hacer todo para que nazcamos de nuevo. Simplemente lo único que necesitamos nosotros saber es qué parte nos toca a nosotros de nacer de nuevo. Así como cuando tú naciste hace, 20 años, 30 años, 40, 50, 60, no sé si alguno de 70, no fue tu voluntad nacer. Tú no decidiste nacer físicamente, pero nosotros tampoco decidimos, no tenemos la voluntad de nacer espiritualmente. Eso es lo único que se asemeja en el nacimiento físico al nacimiento espiritual. No depende de nuestra voluntad, de nuestro querer. Si bien nosotros podemos estar animados y escuchar el Evangelio y estar animados por el Espíritu de Dios en que queremos nacer de nuevo y que vamos a creer en Cristo como nuestro Salvador y vamos a nacer de nuevo, pero no es nuestra voluntad la que se manifiesta ahí, no es nuestro poder tampoco. Ahora, ¿cómo se realiza este nuevo nacimiento? Es mejor pregunta. No cómo se puede hacer esto, sino cómo se realiza esto. Y hay una sola manera. No es con religión, no es con guardar los mandamientos, Nicodemo, no es con portarse bien, con tratar de ser un buen padre de familia, una buena madre, no es con tratar de ser un buen hijo, sino es solamente por la fe en el Hijo de Dios. Solamente por eso. Esa es la parte que le toca al hombre. Y la otra parte es toda de Dios. La parte del nuevo nacimiento es toda de Dios. Ahora, el Señor le responde esto. Fíjense, versículo 10. Respondió Jesús y le dijo, ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? Esto fue vergonzoso para Nicodemo, seguramente. Le dijo, ¿cómo? ¿No sabés cómo las personas pueden ser salvas? Le dijo, Nicodemo, sos un líder de Israel, sos un maestro de Israel. Las personas te siguen, escuchan tus enseñanzas y no sabés cómo las personas pueden ser salvas. ¿Qué estás enseñando? ¿Cómo estás guiando a la multitud, a los judíos? Y es escandaloso cuando personas, líderes espirituales, no saben cómo llevar a personas para que puedan creer en Cristo. Cómo enseñarles o qué enseñarles, de acuerdo a la palabra de Dios, para que puedan nacer de nuevo. Y digo puedan porque eso es poder de Dios. Para que se realice ese nuevo nacimiento.
¿Cómo puede dirigir un líder a personas si no sabe cómo se pueden salvar? Pablo le dijo a Timoteo, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, porque haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. ¿Por qué? Si no tienes cuidado de la doctrina, si no sabes cuál es la doctrina verdadera, ¿qué va a pasar? Te va a hacer al infierno vos y todos los que te oyen. Nicodemo, ¿eres maestro en Israel y no sabes esto? El Señor estaba esperando que Nicodemo tenía que saber, por las escrituras del Antiguo Testamento que él conocía muy bien, tenía que saber cómo era esto del nuevo nacimiento. Sin embargo, no lo sabía. No lo sabía. Gracias a Dios que él se acercó a Jesús y Jesús le enseñó qué era esto del nuevo nacimiento y le dijo cómo él podía nacer de nuevo. Digo poder, cuando digo poder es poder de Dios. Pero eso lo vamos a ver la próxima vez, ¿está bien? Eso versículo 13 en adelante. Ahora la conclusión es en parte las palabras de Jesús en versículos 11 y 12. Fíjense, de cierto te digo que lo que no sabemos, hablamos, lo que sabemos, hablamos, y lo que hemos visto, testificamos, y no recibís nuestro testimonio. Y si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? Ahora, primera conclusión, la doctrina de Jesús era la doctrina correcta. Él le dijo, eres maestro en Israel y no sabes esto, ¿cómo estás guiando al pueblo? Yo lo que te estoy enseñando acá es la doctrina correcta para nacer de nuevo. Pero él le dijo esto, al final del versículo 11, y no recibís nuestro testimonio. La doctrina era buena, pero la gran mayoría en Israel en ese tiempo, incluso los religiosos, no creían en la doctrina de Cristo. Y no creían en Cristo como el Mesías. Y la pregunta es, si hoy en día esa frase de hace 2000 años atrás no está tan vigente aún entre nosotros, aún en la iglesia de Cristo. La frase, y no recibís nuestro testimonio, no recibís el testimonio de Cristo, debes nacer de nuevo. La segunda conclusión tiene que ver con lo que ya hemos mencionado. Es un punto de examinación, pero también de agradecimiento y de glorificación. Lo primero es examinación, porque como dijo el Señor, cuando vos ves el viento no sabes dónde viene, a dónde va, pero sí que sabes que existe, que está, porque ves lo que el viento hace. Y así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Todo aquel que es nacido del Espíritu se manifiesta en que es un nuevo nacido, porque se manifiesta en las obras de justicia. Se manifiesta en los frutos del Espíritu que hay en su vida. Que los frutos del Espíritu son todos demostraciones del carácter, no del carácter nuestro, del carácter del Espíritu Santo que está en nosotros. Pero si nosotros no estamos demostrando el carácter del Espíritu, si nosotros no estamos demostrando ese nuevo nacimiento, entonces quizás no hemos nacido de nuevo. Quiero decirles eso, hermanos o amigos. Podemos examinar nuestras vidas y ver cómo estamos, examinar nuestro andar, si realmente hemos nacido de nuevo o realmente pensamos que porque estamos acá o porque formamos parte de una familia cristiana ya podemos ver el reino de Dios y entrar en el reino de Dios. Vive como un nacido del Espíritu y evidenciemos ese nuevo nacimiento. Y por último, ¿cómo ocurre el nuevo nacimiento? Es la gran pregunta que tenía Nicodemo. ¿Cómo se puede hacer esto? El tema es, como dije, para el próximo estudio, pero yo les puedo adelantar el versículo 15 y 16. Dice, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Acá está la solución. Acá está el punto. Nicodemo lo escuchó enseguida. Y yo no puedo esperar a 2 semanas cuando volvamos a compartir cómo una persona puede nacer de vuelta, nacer del Espíritu. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, el Señor Jesucristo, para que todo aquel que en él cree
no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Te acordás, Nicodemo, cuando me preguntaste? Y yo te dije, no podés ver el reino de Dios y no podés entrar al reino. Bueno, yo acá te estoy dando la solución. Tiene vida eterna. ¿Cómo? Solamente por la fe en la persona y en la obra del Señor Jesucristo en la cruz. Solamente por eso. Vamos a orar. Padre nuestro que estás en los cielos, te damos gracias por poder compartir una vez más tu palabra, este hermoso pasaje. Y te pedimos, Padre, que tú estés examinando nuestros corazones, como oró el salmista: examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Nosotros a veces no conocemos nuestro corazón, pensamos que lo conocemos, pero realmente a veces estamos cerrados. Por ahí estamos pensando que hemos nacido de nuevo, por ahí estamos pensando que ya somos salvos, que tenemos ganada la salvación, la vida eterna. Quizá de tantos años que estamos en la iglesia, pero Padre, que tú examines nuestro corazón y nos apruebes. Queremos ser aprobados por ti. Queremos saber verdaderamente si hemos nacido de nuevo. Y Padre, si hay alguno en esta noche que ha escuchado el Evangelio, pero no está seguro de si ha nacido de nuevo, porque realmente no está notando los frutos del Espíritu en su vida y no está notando los frutos dignos de arrepentimiento en su vida, Padre, te pido que realmente pueda nacer de nuevo por la fe en Jesucristo. Padre, que tú estés obrando en los corazones por medio de tu Espíritu. Pedimos esto en el nombre del Señor Jesucristo. Amén.